Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión intentaré detallar cómo percibo a estos dos personajes políticos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ya sabemos que los dos van a estar en esta contienda política para definir cuál de los dos será el candidato oficial del partido de Morena. Y bueno, yo estoy bastante alejada de las cuestiones políticas, pero me parece interesante analizar un poco el tipo de personalidad que pudieran tener estos dos políticos y les comparto en esta ocasión lo que aprecio de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por Claudia Sheinbaum, la ex jefa capitalina. Y yo de entrada vi a una mujer que me la percibí como un eneatipo 4 por su rostro ovalado, sus ojos un poco de gota, un poco su fenotipo, su sonrisa con ese gesto más que sonrisa. Sin embargo, quise profundizar y realmente me costó mucho más trabajo que con Ebrard. Creo que a Marcelo Ebrard inmediatamente lo identifiqué, pero con ella me llevé 3 días. Realmente todo ese tiempo investigándola mucho, porque estaba yo un poco confundida con el eneatipo 4, la identificaba mucho con el eneatipo 4, pero al final yo termino de concretar desde mi muy particular punto de vista, que es una eneatipo 5 con ala 4. ¿Y por qué es esto? Bueno, ella es una mujer que cuando yo observo una de sus entrevistas y algunos de sus discursos, veo que tiene un balance entre el pensamiento y la emoción. Es decir, pareciera incluso un poco monótona a la hora de hablar, un poco simple, como que le falta algo, pero es que está aquí conectado el pensamiento y la emoción. Entonces jala. Si ella se emocionaliza, el pensamiento la frena. Entonces tiene una interesante conexión que pudiera ser un signo positivo, por así llamarlo, del eneatipo. El eneatipo 5 es esta persona investigadora, esta persona orientada a las ciencias, al poco contacto, también son personas distantes, no les gusta mucho el contacto humano. Sin embargo, estas 5, conocido también como el investigador, el intelectual, en este caso concreto de eneatipo 5 a la 4 es conocido como el iconoclasta, esta persona rebelde. Y ustedes dicen, bueno, Claudia Sheinbaum, rebelde. Pues bueno, investigando ya en su vida, en su historia personal, pues encontramos muchos signos de rebeldía, de protesta. Y pues sí, esta persona tiene una historia de alguien que se ha expresado desde eventos de protesta, yo creo que muchas veces emocionales. Ella ha participado de revueltas, de movimientos estudiantiles, estuvo en un apoyo intenso hasta de huelga de hambre en el 78 apoyando a Rosario Ibarra, pero sí participa de distintos movimientos y luchas sociales, y esto viene también de una cuestión familiar. Sus padres fueron personas también que participaron en el movimiento estudiantil del 68. Entonces sí, esta mujer política pues trae una historia ahí de lucha social, de movimientos de protesta y pues de rebeldía. Esta parte se la da el 4. Recordemos que el eneatipo 4 es aquella persona que quiere sentirse especial, se siente especial y quiere poner de alguna manera todo el tiempo su sello, su particularidad, las cosas a su manera. Y bueno, aquí tenemos una personalidad altamente sensible, pero que no lo notamos mucho. Pareciera muy ecuánime, pareciera muy contenida. Sin embargo, está muy presente la emoción. Ella es una persona muy sensible, pero que pues lo disimula bastante bien, porque el 5, que es mental y que es su tronco, su eneatipo de base, pues es el que va dominando, ¿sí? El pensamiento va dominando, pero el 4 es un eneatipo también muy intenso, muy fuerte, y emocionalmente pues vamos a ver aquí como un tironeo. Si ustedes observan el diagrama de lo que es el eneagrama, van a ver los dos extremos, el 5 en el extremo del pensamiento y el 4 en el extremo de la emoción. Entonces un 5 a la 4 es algo muy intenso, lo que vive una personalidad con este eneatipo y con esta influencia del ala 4.
El eneatipo 5 busca esa retirada para encontrar sus propios recursos y entender el mundo de una manera más objetiva. Es como que yo necesito buscar mi propia introspección, mi estudio objetivo de las cosas para poder entender lo que me rodea, entender el caso, entender el mundo, entender las circunstancias. Sin embargo, el ala 4 es la que le da la emoción y es la que le da la rebeldía. Entonces este 5 lo saca y lo hace participar, involucrarse emocionalmente, y muchas veces pues son revueltas y participaciones muy fuertes en una contienda ya de estos niveles. Yo reafirmé que Claudia Sheinbaum tenía la influencia del 4 cuando la oigo en el video de su renuncia decir que quería ser la primera mujer en la historia de México que encabezara los destinos de esta nación. Entonces ahí vemos su nivel de sentimiento de persona especial. Quiero ser la primera mujer. Ahí ella, bueno, resalta la parte del género, pareciera que se agarra de la situación de género para dar fuerza a su discurso. Esas son como pequeñas mañas o recursos de oratoria. Es muy propio del arte, muy propio del orador, muy propio del 4, de este eneatipo 5 a la 4, porque vuelvo a repetir, está la emoción aquí. El pensamiento, la estrategia un poco, pero también la emocionalidad. Son personas muy imaginativas y muy creativas. Y uno dice, pero ¿cómo ella se dedica a las ciencias? La vemos de un aspecto bastante sobrio. No nos imaginamos que pudiera estar ahí dentro una persona artística, una persona creativa, imaginativa. Bueno, pues lo hay. Claudia Sheinbaum, probablemente sepan, claro que le gustan las artes, toca la guitarra desde muy joven, le gustan las artes, la cultura. Y bueno, dentro de los detalles de sus rebeldías, por así llamarlos, que bueno, en un tiempo sería rebeldía, ahorita ya es, pero ella trae unos tatuajes, trae un tatuaje, imagínense, en dibujo de flor en el tobillo y unas mariposas en la espalda, de acuerdo a lo que investigué. Entonces estamos aquí hablando de una mujer, pues sí, con ese toque romántico que le da el 4, artístico que se lo da el 4, pero regresamos a la parte pues científica, que también está de base, a la parte intelectual, que la da el 5, la parte del compromiso, de la responsabilidad, la parte de la investigación. Un aspecto un poco negativo o difícil del eneatipo 5 a la 4 es que realmente son personas que viven mucho en su imaginación, en sus ideas, en su mente. Y uno de los problemas o peligros que pudiera presentar un personaje de este eneatipo sería el no ejecutar esa acción que han venido planeando o que tenían en mente o que desean incluso llevar a cabo, pero se les puede presentar esta problemática de llevarla a cabo, de no ejecutarla. Son personas con una gran capacidad de análisis, son intuitivos. Como otro rasgo negativo es que sí pueden tener bajones emocionales, pueden deprimirse, sí les importa mucho la opinión pública. La buena noticia, bueno, que está el 5 que es pensamiento, lo repito, y el 4 que es emoción, pero sí puede haber esa inestabilidad. De pronto verlos muy felices, muy alegres, muy divertidos, y en otros momentos pues bastante abajo, bastante caídos. Y ustedes dirán, bueno, eso nos pasa a todos. Sí, pero aquí estamos hablando de una personalidad que está en un extremo de la tríada del pensamiento, de la tríada mental, y en un extremo de la tríada emocional. Entonces sí, es mucho más notorio este cambio. Es muy interesante una personalidad que tenga como tronco, como base, la mente, porque va a ser una persona pensante ante todo, y es muy bueno que tenga la emoción ahí, porque nos estamos hablando un poco como de darle balance a las cosas. Pero pensamiento y emoción, sucede aquí algo muy interesante. La emoción alimenta el pensamiento. Entonces, si es una persona que tiene una idea, y como el 4 es muy imaginativo y creativo, tiene un proyecto, tiene una idea,
puede perderse en sus propias conclusiones mentales, creer que lo que ella piensa y dice es como es. Digamos que pudiera tener delante una realidad distinta, pero no verla. Este eneatipo corre el riesgo de creer únicamente lo que está en su idea, en su imaginación y en sus deseos. Un ejemplo de ello es que de pronto hemos visto una mujer muy seria en sus discursos, muy ecuánime a la hora de dar sus opiniones. Y ahorita que ella ha renunciado y que la vemos en los videos, en los shorts, ya la estamos viendo ya de una manera un poco sorpresiva, porque de pronto verla bailando, verla muy cercana a la gente bailando y demás, creo que no es tan su personalidad, y esto hace que no se aprecie del todo real. Pareciera como más actuado, como más en campaña. No sé. Y bueno, amigos, esto es lo que yo percibo de esta política, de esta mujer. Y a continuación, pues rápidamente hago el análisis de Marcelo Ebrard. Y lo primero que aprecio en él es un hombre pues altamente mediador. Para mí Marcelo Ebrard es un claro eneatipo 9, un eneatipo 9 a la 8, es decir, el conocido como árbitro, como el mediador, el conciliador. Aquí tenemos un 9, un eneatipo 9, pero con carácter. Un 9 decidido, un 9 fuerte, un 9 estratégico, un 9 que puede ser muy líder. El eneatipo 9 es esa persona que sabemos que se hace un poco pequeño, no le gusta mucho el foco, prefiere pasar desapercibido. Es un gran buscador de la paz, de la armonía, de la conciliación. Y el eneatipo 9 con el ala 8 es un eneatipo que tiene como tronco el instinto. Está dentro de la tríada instintiva o visceral, como lo sería el 8 y el 1. El 8, el 9 y el 1 son eneatipos de la tríada visceral instintiva. Únicamente que el eneatipo 9 no está dentro de los eneatipos rígidos. El eneatipo 9 es un eneatipo flexible y es el único eneatipo que queda fuera de todos los eneatipos clasificados entre egoicos y narcisistas. Este eneatipo, su falla de origen, que es precisamente la tendencia al masoquismo y al abandonarse un poco, a olvidarse un poco de sí mismo, pues no se le identifica un narcisismo, una problemática de ego. Por eso es que el eneatipo 9 es considerado también el benevolente del eneagrama. Y como aspecto negativo solo se le identifica en él pues ese olvido de sí, la llamada asidia. Por eso es también considerado la pereza del eneagrama, pero es una pereza precisamente por ese olvidarse de él mismo. Y en el fondo sí quisiera a lo mejor un poco de brillo, pero siempre cede el lugar y espera para después y se va dejando y se va dejando. Entonces esta modestia del 9 pues hace que sea visto como alguien olvidado de sí. Para mí, Manuel Ebrard es un reflejo de la paciencia, es un reflejo también de la estrategia que le da el 8, porque al hacer un 9 a la 8, el 8 le da fuerza a ese 9. Y si ese 9 es un poco temeroso y ansioso por participar y brillar, el 8 le da la energía, la fuerza para ser ese líder que se requiere. Como rasgo negativo pudiéramos ver que se olvida un poco de sí, ya lo dije, en cuanto también a aspectos de alimentación, de salud personal, de autocuidado, es donde él pudiera como que abandonarse. Es muy bueno que tenga el ala 8 porque, repito, le da fuerza, le da más estructura, más dirección. Lo saca de su zona de confort. Aunque, bueno, al ser instintivos los dos eneatipos, el 8 y el 9, a mí me parece muy bueno que sean instintivos porque las respuestas que van a dar van a ser directas y claras. Él no anda buscando fama, él no va a andar con estrategias como de marketing y ese tipo de cosas. Él va a ser él, muy transparente
y sí muy comprometido con la causa o con el proyecto. Son personas muy trabajadoras, lo dan todo. Realmente hay una nobleza humana en el 9 profunda, un interés por el bien común. Me cambié de lugar porque me estaba quedando sin batería. Quiero decir que este eneatipo 9 a la 8 también es una persona que va a expresar sus ideas de una manera muy fría muchas veces. Va a ser muy, muy claro, muy transparente. Él es amable, es cercano, afectuoso, pero cuando tiene que comunicar una idea o dar una opinión puede ser muy, muy frío, porque recordemos que estamos en la tríada visceral, la tríada instintiva. Una de las cosas que yo veo muy bien, una de las cosas que a mí me gusta de esta tríada, dicen realmente lo que en ese momento sienten, actúan de una manera bastante directa y eso me parece a mí muy, muy honesto, muy saludable. Cuando a una persona le das más tiempo de analizar, una personalidad que está en la tríada del pensamiento se va a detener a analizar las cosas y entonces ya va a actuar un poco más a lo conveniente. Y en el eneatipo 9, lo mismo que en el 8 y en el 1, estos eneatipos son instintivos y lo que te digan realmente te lo dicen porque lo están sintiendo tal cual en ese momento. Cuando estás en una tríada del pensamiento, el analizar mucho las cosas te puede llevar incluso luego a una acción que probablemente no era la más adecuada, sino que fue tan pensada, tan analizada, que al final pudiste dejar de ser tú en esencia por buscar lo conveniente. Entonces, en Marcelo Ebrard vamos a ver a una persona que se va a fusionar con su proyecto y normalmente es un eneatipo que no le gusta mucho ser el centro de atención. Podemos ver muchos empresarios eneatipo 9 con a la 8. En la política no tanto, pero pues si hay alguien en la política sí, me parece alguien muy, muy positivo. En conclusión, bueno, ya se habrán dado cuenta, yo me quedo con el 9 a la 8. Y bueno amigos, pues este es mi análisis en relación a estos dos tipos de personalidad. Coméntenme qué más ven ustedes en estos dos personajes y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.